Hermanos, que Dios les bendiga. Buenas tardes. Ya son tardes, ¿verdad? Sí, ya son tardes. Buenas tardes. El día de hoy hoy empieza, bueno, ya empezó noviembre hace unos días, ¿verdad? Pero cada mes vamos cambiando de tema. Vamos comenzando con una nueva serie cada inicio de mes. Y en esta ocasión, pues, hoy que es el primer domingo de noviembre, vamos a iniciar con un nuevo tema. Y en este mes vamos a hablar acerca de la fortaleza en Dios. Entonces, vamos a estar hablando estos domingos acerca de la fortaleza en Dios. El día de hoy vamos a comenzar entonces con esta serie. Y bueno, pues vamos a hacer una oración y vamos a comenzar entonces con la predicación, con el tiempo de la palabra de Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias por la vida que tú nos concedes. Te damos gracias, Señor, porque nos permites tener tu palabra, porque nos permites leer, Señor, tus hechos, porque nos permites conocerte a ti por medio de tu palabra, porque podemos saber cómo eres tú, qué es lo que piensas, Señor, cómo actúas. Gracias por esta bendición tan grande de tener tu palabra. Señor, ahora el día de hoy, en esta tarde que estamos por comenzar este mes, esta nueva serie, pedimos, Señor, de tu sabiduría, pedimos de tu entendimiento, de tu iluminación para comprender, Señor, a más profundidad qué es tu fortaleza, qué es, Señor, ser fortalecidos en ti. Gracias por cada uno de mis hermanos que está escuchando este mensaje. Gracias, Padre, porque nos concedes estar aquí hoy presentes para escuchar. Padre, pedimos que esta palabra dé fruto en nuestra vida, que tú, Señor, pongas las palabras adecuadas en mi boca para que pueda comunicar de manera fiel tu palabra en esta tarde. Dejamos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues primero mencionar que pues es una bendición estar en este tiempo con ustedes y comenzar esta nueva serie que es hablar acerca de la fortaleza. Ese es el tema, fortaleza en Dios. Entonces vamos a empezar el día de hoy a hablar un poquito en general acerca de lo que es la fortaleza. Y bueno, entonces conocemos la palabra fortaleza. Hay una familia de palabras que pues son familiares, ¿verdad? Que tienen que ver con la palabra fortaleza, que son palabras que también empiezan como con la letra F, que sería fuerza, sería fuerte. De ahí es la familia de fortaleza, como que son primos, como que son de la familia, como que se conocen, como que juntos dan un significado similar. Y la palabra fortaleza, bueno, tiene que ver entonces con algo fuerte, tiene que ver con algo que da fuerza. No sé si ustedes han sabido alguna vez que cuando ha habido guerras, cuando algunos imperios o ejércitos se están enfrentando, tienen algunos lugares de resguardo, algunos lugares seguros, y a esos les llaman fortalezas, porque en ellos tienen seguridad, porque donde está la fortaleza es donde se pueden resguardar, es donde saben que pueden tener un poco de tranquilidad en medio de la guerra. Esa es una fortaleza. Y es interesante, se me hace interesante la palabra fortaleza en este contexto de guerra o de dificultades, porque básicamente ese es el significado de fortaleza. Algo que da seguridad, algo que tiene la capacidad de ser fuerte, algo que puede proteger. Eso es una fortaleza en ese sentido hablando de lo de un ejército, de la guerra. Eso es una fortaleza y viene de la fuerza, viene de algo que es fuerte. Y en esa fortaleza hay resguardo, hay seguridad, hay hasta cierto punto paz en esa fortaleza. Hablando de la guerra, ahí los comandantes, el ejército se puede resguardar como para volver a pensar la táctica de guerra, cosas similares. Uno también puede tener ciertos tipos de fortaleza en casa. La casa puede ser una fortaleza, la familia, un amigo,
una persona puede ser una fortaleza de ese tipo, en donde uno encuentra cierta seguridad, uno encuentra cierta paz, encuentra un lugar de resguardo. Y pues no es casualidad que en este ejemplo de la guerra, esos lugares se llamen fortaleza, porque da seguridad, porque da tranquilidad, porque da fuerza. Puntualmente, la fortaleza es la capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. Eso es la fortaleza. Vuelvo a mencionarlo. La fortaleza es capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. Y bueno, esto es hablando de fortaleza física, porque también hay una fortaleza moral. Nosotros como personas tenemos ciertas fortalezas en las cuales somos pues, más fuertes para resistir cierto tipo de cosas moralmente. Quizá para mí, no sé, un ejemplo. Ver a un ejemplo rápido que se me ocurre, a un animalito en la calle, ¿no? A una persona puede sentirse muy sensible, una persona puede ser muy, muy sensible a las cosas en general, a las dificultades de la vida. Alguien puede ser muy sensible y eso puede afectarle. Eso puede ser una fortaleza, puede ser una debilidad. Puede ser una fortaleza porque es sensible a la gente, es sensible a la necesidad de la gente, pero puede ser una debilidad porque quizá la gente se aproveche de eso. ¿No? Entonces, hay fortalezas morales también. Y es lo mismo, es la capacidad moral de una persona para resistir o llevar sufrimientos o penalidades. Es básicamente lo mismo, nada más que una es fortaleza física y otra es una fortaleza moral. Cuando uno está pasando por adversidades y ve que la persona no le ha afectado tanto, uno puede decir, bueno, es que es muy fuerte esa persona. Pues puede ser que sea fuerte, puede ser que no sea fuerte y nada más se esté mostrando fuerte, puede ser. Pero existen estos dos tipos de fortaleza. La fortaleza física, de un lugar de resguardo físico, o puede ser una fortaleza moral, un lugar de resguardo no necesariamente físico, pero sí moral, que puede ser una persona. Entonces, eso es lo que pasa en la vida. En la vida existe la fortaleza física, la fortaleza moral. Y eso es lo que pasa en general en la vida. Entonces, bueno, teniendo esto como primera base de que la fortaleza es un lugar de resguardo, es un lugar, en este caso, un lugar de resguardo, uno donde encuentra paz, o que la fortaleza también es la capacidad de soportar cosas. Vamos a empezar a hablar de esto más a profundidad. Tenemos en cuenta esto, la fortaleza es la capacidad de resistir, la capacidad de sobrellevar. ¿Cómo fue que mencioné? Aquí tengo el sostener, soportar o resistir. Esa es una fortaleza física o una fortaleza moral. Entonces, debemos de ser sinceros. Como personas, nos gustaría ser más fuertes. Nos gustaría soportar de mejor manera las cosas que nos pasan. Nos gustaría eso, quizás ser la fortaleza de alguien, que alguien viera en nosotros un lugar o una persona que puede resistir, que puede sobrellevar cosas. Nos gustaría ser más fuerte. Y sí, si fuéramos más fuertes, si tuviéramos más fortaleza, quizá podríamos afrontar de mejor manera las cosas de la vida. Si tuviéramos más fortaleza, quizá en medio de las dificultades tendríamos más calma. Quizá no perderíamos la cabeza tan rápidamente como solemos hacerlo. Si tuviéramos más fortaleza. Porque, bueno, a final de cuentas, es mejor, como bien se sabe, tener paz y tener tranquilidad en un momento de dificultad que ser muy fuerte. No sé si han escuchado alguna vez que la razón es mejor que la fuerza. La fortaleza en ese sentido, la fortaleza moral,
es más fuerte que una fortaleza física, porque puedes tener un lugar de resguardo, pero si no tienes fortaleza física para afrontar las cosas, la fortaleza moral, perdón, para afrontar las cosas, de nada serviría tener un lugar físicamente fuerte si uno no tiene esa fortaleza moral. Debemos de ser sinceros, y la realidad es que cuando hablamos de fortaleza, de este tipo de fortaleza moral, nos hace falta. Nos hace falta fuerza para tomar decisiones. Nos hace falta fuerza para pedir perdón. Nos hace falta fuerza para perdonar. Nos hace falta fuerza para decir no. No estamos tan acostumbrados a decir que no, casi siempre decimos que sí a todo, porque si decimos que no, pues quizá nos vean mal, quizá hablen mal de nosotros. A veces es bueno decir que no, pero nos hace falta fuerza, nos hace falta determinación, nos hace falta fortaleza, nos hace falta fuerza para afrontar las cosas de la vida, consecuencias de cosas que hemos hecho o retos nuevos que están por venir. Nos hace falta fortaleza, nos hace falta capacidad, nos hace falta fuerza. Y no faltaría por ahí la persona ahora muy actual que nos dijera, es que sí puedes, solo hace falta que veas dentro de ti, solo hace falta que creas en ti. ¿Será eso cierto? ¿Será cierto que solo necesito creer en mí como para salir adelante? Hola, hola, buenas tardes, que les bendiga. Entonces, seguramente que no va a faltar la persona que nos diga eso, que nos diga, solo hace falta que creas en ti para que puedas lograrlo, solo hace falta que veas que eres capaz de lograr grandes cosas, solo necesitas creer que eres un campeón y que puedes lograr cualquier cosa que te propongas. ¿Será eso cierto? ¿Será cierto que solo necesito ver en mí para tomar decisiones fuertes? ¿Será cierto que solamente necesito creer en mí para afrontar las consecuencias de las decisiones que he tomado o de los nuevos retos que vienen? ¿Será eso cierto? La verdad es que no. Creer en uno mismo no es suficiente, porque a uno mismo le falta fuerza, le falta fortaleza, le falta capacidad, nos falta capacidad. Nuestra fuerza siempre será insuficiente, porque no somos capaces. Y la muestra de eso es tristemente en el momento en el que estamos. Cosas de las que venimos cargando, las traemos cargando porque nos falta fuerza, porque no tenemos fortaleza, porque no sabemos decir que no. Entonces, en esta tarde quiero que revisemos algunos pasajes para que notemos esto, para que nos demos cuenta de esto y llegar a un punto final importante. Y es que la Escritura nos da ejemplo de que el hombre no es capaz. Por eso es que digo que no es cierto que eso de que creamos en uno mismo, que veamos nuestras capacidades va a ser más que suficiente. Y la realidad es que no, porque la Escritura nos muestra que no. Porque grandes hombres de la fe no eran capaces. No fueron capaces. Y si los vemos a nosotros como grandes personas que creyeron en Dios, uno puede decir, no, pues yo estoy muy lejos de eso. Si ellos, que fueron grandes hombres de Dios y que tuvieron fe en Dios y que creyeron en Dios, les faltó fuerza y fortaleza y no eran capaces, uno puede decir, bueno, pues yo estoy más lejos. Al final ellos y nosotros somos iguales. Vamos a ver primeramente a uno de los personajes más conocidos, que es Moisés. Les voy a pedir que abran su Biblia ahí en Éxodo capítulo 3. Éxodo 3, versículo 10. Éxodo 3, 10. Y vamos a leer unos versículos del 4. Yo los voy a leer, les voy a pedir que me siga con su vista. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Éxodo 3, 10 dice de la siguiente manera: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Dios le está hablando a Moisés.
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace Egipto. Bueno, ahora vamos un poquito más adelante, en el capítulo 4. Versículo 1 dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra, y la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán, porque se te ha aparecido Jehová. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter, su mano en su seno, y al sacarla de nuevo, he aquí que se había vuelto como la otra carne, o sea que se sanó. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no te creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces, primeramente, Moisés, este es un pasaje muy emblemático. Dios se le aparece a Moisés y Dios está comisionando a Moisés una tarea importante: ir con el faraón, primero ir con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel, para notificarles que Dios se le había aparecido y que los iba a sacar de Israel, y después tenía que ir también con el faraón. Moisés, el gran hombre, el gran líder, uno de los más grandes líderes que tuvo el pueblo de Israel, está huyendo, se está negando, está poniendo pretextos a Dios. Dios le dice: ve con el pueblo y diles que yo me he aparecido a ti. Y Moisés le dice: no me van a creer. No me van a creer que te me apareciste. Entonces Dios aquí le está dando señales. Le está dando señales para que él tenga seguridad y para que ellos se den cuenta de que verdaderamente es. Moisés está empezando a decir: no. Se está empezando a hacer a un lado. Está empezando a huir. Está empezando a quitarse. Porque Dios le está diciendo: es que no me van a creer. Pues mejor no voy. No me van a creer. Mejor así. Y Dios le dice: no, aquí te van estas pruebas para que ellos te crean. Y también era para que Moisés dejara de hacerse a un lado. Entonces vemos al gran líder de Israel, vemos al gran Moisés que liberó al pueblo, que dividió el mar en dos partes, que dirigió al pueblo a lo largo del desierto. Al gran Moisés en el principio de su comisión dada por Dios, haciéndose a un lado, quitándose. De hecho, el tiempo de Moisés es marcado por los grandes milagros que Dios hizo a través de él.
En el tiempo de Moisés fue que descendió el maná del cielo, fue que salió agua de la roca. Moisés estaba ahí. Pero primero, Moisés estaba haciendo a un lado. A lo largo de su vida suceden grandes milagros, pero ahorita se está haciendo a un lado. Dice el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí Moisés ya fue directo y le dijo, ¿sabes qué? Yo mejor no voy. Está bien que me hayas dado esas señales, pero yo mejor no voy. Mejor no. Ya que el Señor le dio la seguridad para que les dijera al pueblo que se le había aparecido, Moisés dice, no, es que ¿sabes qué? Me cuesta trabajo hablar, se me lengua la traba, le dijo. Eso le dijo, se comprobó. Le dijo, se me lengua la traba. En hebreo se lo dijo. Y el Señor le dice, ¿y quién te creó básicamente? ¿Quién creó tu boca? Y es especial aquí el versículo 3, el versículo 12 que le dice, yo estaré con tu boca, le dice el Señor. Moisés empieza a poner pretextos y empieza a poner trabas y el Señor empieza a quitar todas. Las empieza a hacer a un lado. Entonces ya que le dijo, se me lengua la traba y el Señor le dijo, bueno, yo voy a hacer que no se te trabe. Ahora dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Y entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien. Y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará de tu corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces, todavía que el Señor le dice, yo voy a hablar por ti, yo voy a poner las palabras, ya no se te va a trabar la lengua, Moisés dice, no, mejor que vaya él. Le hablas a él, ¿verdad? Le hablas a Aarón. Y el Señor le dice, bueno, ¿quieres que vaya Aarón? Aarón va a ir, pero tú le vas a hablar a Aarón. Eres tú. Entonces, se me hace interesante este pasaje porque Moisés, al igual que todos nosotros, tenía inseguridades acerca de sí mismo. Sabía él que no tenía la capacidad de hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. No tenía la fortaleza para hacerlo. No la tenía. El gran líder de Israel, el gran Moisés, no tenía la capacidad para hacerlo y él lo sabía. Por eso se está haciendo a un lado, por eso está huyendo, por eso está poniendo pretextos. Porque no tenía la capacidad para hacerlo. Y ese es el punto al cual Dios quería llevarlo. Decirle, sí, tú no tienes la capacidad porque yo lo voy a hacer en ti. Y las inseguridades de Moisés de que no sabía hablar y de cualquier cosa que se le hubiera ocurrido a Moisés, Dios dice, es que eso no importa, porque yo lo voy a hacer, porque yo te estoy enviando, porque yo voy a hablar a través de ti. Eso de que te sientas inseguro y todo eso hazlo a un lado. Porque yo soy el que te está dando la seguridad. Esa inseguridad de que no te van a creer y de que, ay, estás diciendo mentiras, que se te apareció Dios. Dice, eso hazlo a un lado. Yo te estoy dando aquí las señales para que ellos te crean. Entonces, si Moisés hubiera visto dentro de sí mismo y hubiera creído en sí mismo, no hubiera sido suficiente, porque no era capaz de hacerlo. Porque se le trababa la lengua, porque no sabía hablar, porque era penoso, porque prefería que su hermano hablara en público. No tenía capacidades. Y ese era el asunto, que no las tenía. Y que se sentía inseguro. Y ese era el asunto. Que la seguridad venía de parte de Dios, no de su interior, no de sus capacidades, no de lo bueno que era. Su seguridad no venía de ahí. Su seguridad venía de Dios. De que Él estaba diciendo, yo estaré en tu boca. Yo pondré las palabras en tu boca. Entonces sus inseguridades, Dios le está diciendo, hazlas a un lado. Eso no importa.
porque yo te voy a dar la seguridad, te la estoy dando en este instante. Entonces Moisés dice, yo no puedo, yo no tengo la fortaleza, yo no tengo la capacidad. Y Dios le dice, sí, no la tienes, porque yo te la voy a dar. Yo te estoy dando la fortaleza, yo te estoy dando la capacidad. Las palabras de Dios a Moisés no son, tú puedes, tú eres un campeón, tú lo vas a lograr, cree en ti. Dios no le está diciendo eso a Moisés, le está diciendo, cree en mí. Y entonces las cosas cambian. Porque Moisés, vuelvo a decir, viendo su interior, viéndose a sí mismo, sabía que no tenía las capacidades. Y la seguridad de uno mismo no es lo que Dios quiere. Él quiere que confiemos en Él, no que creamos en nosotros, que creamos en Él. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Entonces aquí no son las capacidades ni las debilidades de Moisés lo que está en primer lugar. No es el creer en uno mismo, no es el sentirse uno capaz, sino es el sentirse incapaz para darse cuenta que Dios es quien puede hacerlo. Entonces las cosas cambian. Dios le dice, yo estaré contigo, yo voy a hablar a través de ti. Primero le dice, yo estaré contigo, y después le dice, yo estaré en tu boca, yo estaré con tu boca. O sea, se lo dice 2 veces en el mismo diálogo, y Moisés aún así dice, mejor que vaya el otro, mejor él, mejor que vaya mi hermano. ¿Cómo entonces Moisés pasa de convertirse en este hombre inseguro, en este hombre que huye, en este hombre que no sabe hablar según él? ¿Cómo pasa a convertirse en uno de los más grandes líderes de Israel? No es por él, no es por sus capacidades, es porque él se dio cuenta que era incapaz y creyó en lo que Dios le estaba diciendo. Dios lo estaba mandando a hacer su voluntad y Moisés se dio cuenta de que no podía hacerla, que era incapaz de hacer la voluntad de Dios. Pero Dios le está diciendo, yo estaré contigo, y así es como puedes hacerlo. Dios fue quien le dio esa fortaleza a Moisés, al gran Moisés. Ahora tenemos otro ejemplo, un poquito más adelante. Vamos a hablar ahora de un profeta muy conocido como el profeta llorón, porque lloraba mucho, se dolía mucho por su pueblo, Jeremías. Jeremías capítulo 1, el gran profeta llorón. Lloraba por su pueblo, lloraba por el pecado de su pueblo, lloraba por la desgracia de su pueblo. Y Jeremías tiene algo parecido a Moisés, o muy parecido, o casi igual a Moisés. Sí. Ahí en Jeremías capítulo 1, voy a leer de los versículos 4 al 10, que dice de la siguiente manera. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, oh Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano en mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El diálogo que tiene Jeremías es básicamente lo mismo que tuvo Moisés con Dios. Dios les dice, ve. Moisés dice, no puedo hablar, no me van a creer, mejor que vaya mi hermano. Jeremías dice, no puedo hablar, soy niño. Era joven Jeremías cuando Dios lo llama. Y Dios responde de la misma manera. A los dos les dice, yo estaré contigo. A los dos les dice, yo pondré mis palabras en tu boca. A los dos les dice las mismas cosas. Y quizá Jeremías tenía una excusa un poquito más válida, ¿no? Era más joven, más inexperto, no sabía de la vida, como se le critica a los jóvenes. Es que no sabe, es que no ha vivido.
es que es inocente todavía. Quizá tendría una excusa más válida, Jeremías, porque era joven. Pero incluso para que nosotros nos pareciera más válida, para Dios no. Moisés ya era un hombre pues más grande, más viejo. Jeremías no, Jeremías era joven. Y aún así su pretexto de ser joven, de ser inexperto quizás, es precisamente a lo que Dios quiere llevarlo, igualmente que a Moisés. Jeremías, al igual que Moisés, se da cuenta que no tiene la capacidad para hacer lo que Dios le está mandando. Dios lo está mandando a ser profeta a las naciones para que lleve su mensaje, los mensajes venidos de Dios a reyes, a grandes números de personas. Y Jeremías sabe que no tiene la capacidad de eso. Es joven, dice él, es un niño. No tiene la capacidad. Y eso es a donde Dios quiere llevarlo. Sí, no tienes la capacidad, pero yo te la estoy dando. La capacidad no viene de ti, no viene de lo que puedes o no puedes hacer. Viene de lo que yo te estoy dando para que hagas. Los dos Dios los está mandando a cumplir con un propósito, los está mandando con una tarea, los está comisionando, los está llevando a cumplir su voluntad a los dos. Y los dos salen con el mismo pretexto. Bueno, por su lado, simplemente dicen, no puedo, es que no puedo hacer lo que me estás mandando. No puedo, no tengo la capacidad. Y es a donde Dios quiere llevarlos. Precisamente porque no tienes la capacidad, es porque te estoy mandando, porque yo te voy a dar la capacidad. Para que te des cuenta que no lo haces por ti, no lo haces por creer en ti, no lo haces porque eres muy bueno. Lo haces porque yo te estoy dando las palabras, porque yo estaré contigo. Entonces, el diálogo de Moisés y de Jeremías hacia Dios es el mismo. No puedo. Y la respuesta de Dios es la misma. Sí, no puedes, pero yo voy a estar contigo y yo te voy a dar las palabras. Jeremías se siente incapaz, Moisés se siente incapaz. Los dos son incapaces. Y no es que, aparte de que se sintieran, realmente eran incapaces. Dios los está mandando a hacer tareas extraordinarias. A Moisés a ser un líder de un pueblo de millones de gentes, y a Jeremías lo está mandando a llevar mensajes que van a incomodar a la gente y que va a sufrir por eso. Los está mandando a tareas complicadas. ¿Y cómo es que ellos pueden lograrlo? No es por su capacidad. Jeremías va, lo cumple, sufre, está en la cárcel. ¿Cómo es que cumple con eso? No es por su capacidad. Moisés se convierte en el gran líder, es recordado por ser el gran líder de Israel. ¿Cómo llegó a eso? No por su capacidad, sino porque los dos creyeron y se dieron cuenta que su fortaleza venía de Dios. Y ese es el punto. Jeremías no podía, Moisés no podía, pero Dios sí podía a través de ellos. El punto aquí no son los profetas, no es Jeremías, no es Moisés. El punto cumbre es Dios, es la fortaleza de Dios en ellos, es la capacidad de Dios en ellos. No se trata de Moisés, no se trata de Jeremías, se trata de Dios, no se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. Y hay un tercer personaje que encontramos muchísimo más adelante. Un personaje también muy conocido que es el apóstol Pablo. Vamos a ir a la carta a los Filipenses y este es el punto central de todo esto. Aquí en Filipenses es un pasaje también muy muy conocido, muy también mal utilizado y precisamente por eso decidí tomarlo. Filipenses 4:13, que es uno de los primeros versículos que me aprendí cuando era niño. Filipenses 4:13, que yo creo que todos no lo sabemos, que dice, es cortito el versículo, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tercer lugar tenemos al apóstol Pablo. Ya hablamos de Moisés, incapaz, capacitado por Dios. Vemos a Jeremías, incapaz, capacitado por Dios. Y ahora aquí tenemos al apóstol Pablo. Hombre comisionado por Dios, vio al Señor Jesús de frente, el Señor Jesús se le aparece y el mismo Señor Jesús lo comisiona para llevar el evangelio a la gente extranjera, o sea, a nosotros,
Pablo se convierte en el primer misionero, empieza a plantar las primeras iglesias de cristianos gentiles, o sea, cristianos que no eran judíos. Y Dios le da esa comisión, el Señor Jesús le da esa comisión de apóstol para las naciones a Pablo. E interesantemente, cuando vemos aquí en Filipenses es escrito por el apóstol Pablo cuando está en la cárcel. Pablo está encerrado por predicar el evangelio y estando preso le está escribiendo una carta a los creyentes, a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Filipos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Pablo aquí? Pablo es una de las bases más importantes de la iglesia. El Señor Jesucristo lo comisiona de esa manera. Y ahora en este momento la historia es interesante. Pablo está en la cárcel, al igual que otros grandes hombres de Dios. Pablo pasó por dificultades, por predicar específicamente de la resurrección del Señor Jesús. Por eso lo perseguían, porque predicaba que Jesús había resucitado. Y por eso lo encarcelaban. Entonces, este pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un pasaje que se ha mal utilizado mucho. Se ha mal utilizado para decir que sí, que cualquier cosa que nos propongamos hacer, la podemos alcanzar, porque el Señor nos fortalece. Si yo quiero alcanzar lo que sea que tenga que ver con mis intereses personales, lo puedo alcanzar porque el Señor me fortalece. Y se ha mal utilizado este pasaje porque este versículo tan conocido y tan corto nos enseña una verdad muchísimo más profunda. Por ahí salen algunos memes, un día vi uno, de uno que está un hombre tratando de abrir una lata, una tapa, ya ves, de esas que cuesta trabajo abrir, de vidrio y que tiene la tapa así bien durísima, y que está tratando de abrirla y está haciendo fuerza y está diciendo, sí puedo porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y ese es un meme, pero así de mal llegan a utilizar ese pasaje. Hay gente que dice, tus sueños los vas a alcanzar porque Cristo te fortalece. Y habiendo visto lo que pasa con Moisés, y habiendo visto lo que pasa con Jeremías, a mí se me hace algo contradictorio pensar que eso es así. Y no hace falta ir tan atrás, simplemente con lo que está describiendo aquí el mismo apóstol Pablo. Porque bueno, me di la tarea a explicar qué es lo que pasa con Moisés y qué es lo que pasa con Jeremías, porque es lo mismo que pasa con el apóstol Pablo. Solamente que nos ahorramos el diálogo que tuvo el apóstol Pablo con Dios, con el Señor Jesucristo, porque Pablo claramente ya entendió que él no puede. Pablo ya entendió que su tarea es algo venido de Dios y que no es por capacidades humanas. Pablo ya lo entendió. El diálogo que tuvo Jeremías y Moisés, Pablo ya lo entendió. Y más porque Dios desde el principio escogió a Pablo también para que fuera y predicara a las naciones, para que llevara el evangelio, dice Hechos 9:15, para que lo llevara a gentiles, a reyes y a los de Israel. Bueno, Pablo está pasando por dificultades en este pasaje y está escribiendo a los filipenses. Primero les está agradeciendo a los filipenses porque ahora que él está en la cárcel y que ha atravesado dificultades, los filipenses han estado con él. A pesar de la distancia, lo han apoyado y Pablo está agradeciéndoles a los filipenses que han estado con él. ¿Y cuáles dificultades? Bueno, está en la cárcel. Para empezar, está en la cárcel. Y versículos atrás del 4:13 dice, el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo está hablando de su situación. Pablo está en la cárcel. Pablo no la está pasando pues bien, diríamos nosotros. No es un lugar cómodo. Está pasando por dificultades, pero dice, he aprendido a vivir según sea mi situación. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después les dice, y gracias a ustedes por hacerse parte de mis dificultades, de mis tribulaciones, de mis momentos complicados. Pablo ha entendido
En Filipenses 1:29 dice aquí mismo, en esta carta 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. O sea que creer en el Señor Jesús es algo venido de Dios, pero también pasar por dificultades a causa de actuar como Dios nos manda que lo hagamos, también es algo venido de Él. Una bendición venida de Él. Pablo entendió esto. Pablo está entendiendo que en la cárcel, que Él esté en la cárcel es una bendición de Dios. Porque el que no cree verdaderamente en el Señor Jesús, de loco se va a meter en dificultades. El que no cree que el Señor Jesús le ha resucitado, de loco se va a meter en dificultades como se metieron ellos. Todos los discípulos murieron por predicar el Evangelio. El que no ha creído, pues, ¿para qué se mete? El apóstol Pablo, si no hubiera creído, ¿para qué está en la cárcel? La vida sería más fácil, en un sentido. Entonces Pablo directamente está afirmando, puedo vivir plenamente porque sé que Dios está conmigo. Porque no importa mi situación, si la estoy pasando bien, si la estoy pasando mal, si estoy en la cárcel o estoy en casa. Puedo vivir plenamente porque sé que Dios está conmigo, porque Dios me fortalece, porque esto no es algo de mí, porque esto no es algo mío, sino que es algo que viene de Dios. Puedo vivir, dice el apóstol Pablo de alguna manera, puedo vivir en la voluntad de Dios porque Cristo es quien me fortalece, es quien me capacita. Está diciendo lo mismo que Moisés, está diciendo lo mismo que Jeremías. Al final los tres llegan al mismo asunto. Ninguno puede por su capacidad propia. Ninguno puede por lo bueno que es. Ninguno puede cumplir con la voluntad de Dios por sí mismo, sino es Cristo el que nos fortalece. Los tres están llegando al mismo punto, no es por las capacidades. Jeremías, Moisés y Pablo sabían los tres que no tenían la capacidad. Moisés y Jeremías lo dijeron explícitamente. Pablo dice, lo puedo hacer porque Cristo es quien me fortalece. Se ahorra el diálogo, como les digo. Ya no tenemos el diálogo de Pablo con Dios, con el Señor Jesús. Este asunto de que él dice no puedo y tal. Porque él entiende directamente que si puede hacerlo, es porque Dios es quien le está dando la capacidad de hacerlo. Por eso es que Filipenses 4:13 nos enseña una verdad muchísimo más profunda. Podemos cumplir con la voluntad de Dios porque el Señor es quien nos da la capacidad de hacerlo. Filipenses 4:13 nos está hablando de eso, de que si queremos cumplir la voluntad de Dios, si estamos buscando la voluntad de Dios, solamente la vamos a lograr a través de la capacidad que Él nos da. Porque cumplir la voluntad de Dios es algo que humanamente no es posible. No podemos. Estamos incapacitados para eso. Moisés no podía, Jeremías no podía, Pablo tampoco podía y nosotros tampoco podemos. Humanamente ninguno puede. Podemos cuando llegamos al entendimiento de que, al entendimiento y creemos sobre todo el hecho de que Dios está con nosotros, como se lo dijo a Moisés, como se lo dijo a Jeremías. Cuando entendemos que Dios es el que pone las palabras y cuando entendemos que el Señor es quien nos fortalece. Es ahí el punto cumbre, es ahí. Nunca se trató de ellos, nunca se trató de Pablo, nunca se trató de Moisés, nunca se trató de Jeremías. Se trató de lo que Dios quería hacer a través de ellos y lo que hizo a través de ellos. Por eso es que Pablo se convierte en uno de los pilares de la iglesia cristiana, porque creyó en que Dios era quien estaba haciendo la obra a través de él, porque entendió que Dios era quien lo fortalecía. Porque creyó que Dios verdaderamente fue quien lo comandó a. Por eso es que Jeremías se convierte en un gran profeta, porque cree que Dios es quien le da las palabras, porque cree que Dios está con él, porque creyó a las palabras de Dios y lo mismo con Moisés. Creyó las palabras de Dios de yo estaré contigo y yo pondré las palabras. Los tres creyeron a Dios y por eso es que cumplieron con su voluntad, porque creyeron a Dios. Porque creyeron cuando Él les dijo, yo estaré contigo, cuando les dijo, yo te daré las palabras, cuando Dios, el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Los tres creyeron a Dios. Por eso es que los tres pueden cumplir, no porque tengan la capacidad de, sino porque creyeron a Dios
Los tres. Por eso digo que Filipenses 4:13 nos enseña una verdad muchísimo más profunda que decir, sí, yo puedo alcanzar mis sueños porque Cristo me fortalece, porque todo lo puedo. No está diciendo eso. No está hablando de nuestros sueños, está hablando de la voluntad de Dios. Está hablando de aprender a contentarnos en Dios. Nunca se trató de ellos como hombres, siempre se trató de Dios y de lo que hacía en ellos. Se hicieron algo, se lograron algo, fue porque Dios se los concedió y porque Dios les dio la capacidad para hacerlo. Dios les dio las palabras y Dios les dio la fortaleza. La fortaleza de entonces de la que habla Pablo es fortaleza para vivir lo que Dios manda, lo que Dios pide. Vivir su voluntad. Es la misma fortaleza que Moisés y Jeremías sabían que no tenían. Sabían que no tenían esa fortaleza para tomar las decisiones que tenían que tomar, para decir las cosas que tenían que decir. Los tres se dieron cuenta que no tenían esa fortaleza y que la fortaleza solamente provenía de Dios. Ellos creyeron, vuelvo a decir, a las palabras de Dios de yo estaré contigo, yo te daré las palabras. Ni Pablo, ni Moisés, ni Jeremías, ni nadie, nunca pudieron ellos solos, nunca podrían. Pero cuando Dios los fortalece, es entonces ahí que pueden lograr las cosas. Una vez más, nunca se trató de ellos, ni de sus capacidades, ni de los buenos que eran, sino de lo que Dios estaba haciendo por medio de ellos y lo que Dios les mandó a hacer. Si Dios les mandó a hacer algo era porque Dios iba a darles lo que necesitaran para hacerlo. Y bueno, ya hablamos de Moisés, hablamos de Jeremías y hablamos de Pablo. Sí, ellos fueron grandes hombres de Dios y están aquí y ellos ya pasaron y ya. Muy bien, bien por ellos. ¿Y ahora qué conmigo? ¿Qué con nosotros? Pues miren, la cosa no es muy distinta. Es básicamente la misma. Como dijimos, la fortaleza de Dios es para cumplir su voluntad, para poder cumplir con lo que Él nos manda. ¿Qué cosas nos manda? Perdonar, dejar el pecado, amar, resolver dificultades, compartir del Evangelio, buscar a las personas con las que hemos tenido problemas y solucionarlas. A eso es a lo que nos manda. A ellos los mandó a llevar mensajes, a ellos los mandó a predicar, a nosotros nos manda a perdonar, nos manda a amar y también nos manda a predicar. Y vamos a ser sinceros, ninguno de nosotros, hace rato lo mencionábamos, ninguno de nosotros puede lograr eso. Ninguno de nosotros puede amar genuinamente. Ninguno de nosotros puede perdonar genuinamente. Ninguno de nosotros, siendo sinceros, va a tener la voluntad de ir y pedir perdón cuando nosotros hicimos mal. Porque pues no, así somos. Tampoco tenemos la voluntad de tratar de ir a arreglar las cosas cuando nos hicieron mal a nosotros. Ninguno tiene ese deseo normalmente no tenemos ese deseo de perdonar, de dejar el pecado, de resolver. Por eso es que digo que nos falta fortaleza en la vida, porque no tenemos la fortaleza para hacerlo. Y ese es el punto importante, que no tenemos la fortaleza, que no tenemos la capacidad, que no tenemos la fuerza. Podemos intentarlo y podemos hacerlo y podemos tratar de querer. Pero el punto importante es ese, que al igual que estos hombres grandes que hablamos, no tenían la fortaleza, nosotros tampoco. Estamos igual que ellos, en la situación de que no tenemos la capacidad. Estamos igual. Pero el asunto aquí es que así como Dios a ellos los fortaleció y los capacitó, Dios también a nosotros nos capacita y nos fortalece. El asunto aquí es hacer lo mismo que hicieron ellos, creer a Dios verdaderamente ese asunto, que Él está con nosotros, que Él nos da la capacidad para, y creer que Él nos da la fortaleza. Porque si yo lo dudo, si yo no lo creo, entonces ahí es donde está el punto cumbre. No tenemos la capacidad, eso es un hecho, no la tenemos. Igual que ellos, nadie la tiene. La fortaleza solamente puede provenir de Dios, solamente proviene de Él.
Si nos falta fortaleza para tomar decisiones es porque no hemos recurrido a quien puede darnos la fortaleza. O porque no hemos creído a que Él nos puede dar la fortaleza. Entonces, el asunto es este. La cosa es la misma. Para estos grandes hombres de Dios que hicieron y que ya pasaron, el asunto es el mismo para nosotros. Dios nos manda a arreglar nuestra vida, a poner en orden nuestra vida, a perdonar, a amar, a cualquier cosa que se les pueda venir a la mente. Dios nos manda a eso. Pero no vamos a lograrlo si no entendemos este asunto, que Él es el que nos da la fortaleza para hacerlo. No se trata de ellos, no se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. No tenemos la capacidad, pero Dios sí. Y es entonces ahí el punto, que creamos y necesitamos creer que Él puede darnos la fortaleza para resolverlo, para amar, para perdonar, para reconciliar relaciones. Dios es el que tiene la capacidad para eso. Póngase de pie y vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te agradecemos, Señor, la muestra que tú nos das de que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer verdaderamente, genuinamente, que tú nos das capacidad. Señor, vemos nuestra vida, vemos dónde hemos fallado, dónde te hemos fallado, donde no hemos podido lidiar con cosas, no hemos podido lidiar con pecado, no hemos podido lidiar con problemas, no hemos podido lidiar con perdonar, con amar. Señor, y nos estamos dando cuenta que esto es algo que humanamente no es posible, que solamente es algo que proviene de ti. Y que así como grandes hombres en la fe lo hicieron, tú puedes hacerlo a través de nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos, ayúdanos a creer verdaderamente en tus palabras, en ti, en el hecho de que tú puedes hacerlo en nosotros. Ayúdanos a darnos cuenta de que verdaderamente somos incapaces, de que nos falta fuerza, que nos falta fortaleza y que esa solamente puede provenir de ti. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestra incapacidad, de nuestra necesidad de ti. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a creer verdaderamente que solo tú puedes fortalecernos, que solo tú puedes darnos la capacidad. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo que tú nos has dado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.